Entonces, la primera ponencia del día de hoy es la ética en la difusión de la ciencia, una discusión necesaria sobre las malas prácticas de investigación que nos va a exponer Willadis Artiga Morales. Hola, buenos días. Bueno, me ha tocado hablar de un tema un poco polémico en este congreso, y de que muchos, de hecho hemos visto muchas ponencias, pero de ética no se ha hablado así como muy directamente, ¿no? Entonces me toca hablar de un tema que muchas veces evitamos por lo delicado que es, que tiene que ver con la ética en las investigaciones. Les presento mi trabajo. Bueno, para comenzar a hablar de ética tenemos que tomar en cuenta la creación en 1997 más o menos del Comité de Ética en las Publicaciones, que digamos es uno de los organismos que actualmente está liderando esta parte para las revistas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe aún mucho por hacer y discutir en el tema de la ética en las revistas, de la ética desde los autores, de la ética desde las revistas y desde los editores. Y aunque existen, o la COPE ha publicado algunas guías sobre las sanciones a algunos actos en fallas de ética, existen muchas otras que no se han tomado en cuenta. Entonces, un grupo de investigación que lo hemos creado desde Venezuela, aunque actualmente las universidades están prácticamente paralizadas, hemos logrado pues hacer un grupo desde ResearchGate. Yo los voy a invitar a buscarme en ResearchGate. Tenemos un proyecto sobre formación de investigadores donde hablamos de temas éticos, de temas de procesos investigativos, de procesos de publicación, porque muchas veces lo damos por sentado, es decir, como nosotros actuamos, creemos que el resto de las personas actúan y damos por sentado el comportamiento ético. Entonces, sin embargo, en los últimos años, desde la edición de la revista donde participo y algunas otras asesorías que doy a universidades donde revistas, me he dado cuenta que, bueno, que aunque damos por sentado muchas cosas, actualmente pareciera que los investigadores, por esa rapidez entre publicar más y más, le dan más importancia a los fines que a los medios, es decir, descuidan algunas cosas de ética. Y esto tiene que ver también con el escaso acompañamiento de las universidades, quienes prácticamente dejan en manos de los académicos el crecimiento de los índices de las universidades. Es decir, presionan y presionan para decir la universidad necesita crecer en rankings, en índices, y presionan a los investigadores: si tú quieres estar en la universidad tienes que tener un alto índice H, o publicar mucho, o hacer un gran esfuerzo para desarrollar eso. Entonces, digamos, está asociado con el mejoramiento de las instituciones de educación superior, pero no se le puede dejar toda la responsabilidad a los académicos, pues tiene que ser un proceso completo de toda la institución. Para presentarme un poquito, entonces, bueno, mi nombre es Willadis Artigas, trabajo con la Universidad del Zulia, soy profesora titular, pero actualmente estoy desarrollando procesos de asesoría específicamente en Angola, en África, con respecto al tema de revistas científicas. Se lo comentaba ayer en el póster que presenté, porque aunque pareciera, todo el mundo puede decir, simple, una revista, en Angola no es un tema común, porque ellos apenas están entrando en ese mundo de la investigación y de las revistas científicas. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo porque el Ministerio de Educación Superior de Angola se interese más por el tema de las revistas y por apoyar a las universidades en este respecto, ¿no? También participo en la revista Telos, que es de Venezuela, de una universidad privada. Es una revista de estudios interdisciplinarios que actualmente se encuentra en el Emerging Sources Citation Index, y en el año 2020 ya está planificada para ser evaluada para ver si puede ingresar a JCR. Es decir, que hemos hecho también un gran esfuerzo desde los pocos recursos que tenemos para avanzar. Bueno, lo primero que presento es la justificación del trabajo. Básicamente ahora lo que hemos hecho es una revisión de todo lo que se ha publicado al respecto de malas prácticas en investigación, y bueno, ahí les comento
¿Que ¿Por qué justificamos este trabajo? Bueno, como les he dicho, en los últimos años había una gran presión por publicar más, entrar en índices, aumentar los índices, etcétera, etcétera. Algunos autores lo llaman en sus trabajos prácticamente como una enfermedad, que lo llaman como el indexitis o relacionado con el tema de la búsqueda de los índices. Y la segunda justificación, obviamente, que más allá de la búsqueda de los índices, tiene que ver con el desarrollo de nuestra propia carrera académica. Es decir, como investigadores, más allá de apoyar la institución, tenemos una responsabilidad personal con desarrollar nuestras investigaciones, mostrar qué avances hemos logrado en la ciencia, ¿no? Y por último, poco se habla de los comportamientos éticos asociados al logro de los resultados, lo cual debería ser un tema central de discusión en las instituciones, que es lo que yo les comentaba. Luego les presento el objetivo, que tiene que ver con descripción de algunas malas prácticas desarrolladas en Latinoamérica para aumentar las publicaciones, para lo cual se hizo una revisión sistemática documental, analizando algunos planteamientos de investigadores que también se han preocupado por lo mismo, pues. Entonces, seguido les presento básicamente las 3 malas prácticas que hemos logrado ubicar en la revisión estas sistemáticas, y les comento, ¿no? Algunos autores hablan de que estas malas prácticas tienen que ver con desviaciones, y tiene que ver con que distintos países latinoamericanos privilegian como indicador para el avance y permanencia la publicación en artículos. Entonces esto impacta en la elección de temas y definición de proyectos de investigación y priorización de revistas indexadas internacionales antes que las revistas nacionales. Y como siempre comento en los espacios de discusión donde estoy, este tema es como un tema entrampado, porque las revistas pequeñas no logramos entrar a los índices grandes porque no tenemos suficiente difusión internacional, pero entonces los autores internacionales tampoco quieren publicar en las revistas pequeñas porque no están ubicadas en los índices. Entonces es como una trampa que no sabemos cómo librarnos. Por eso el tema de la colaboración, de la creación de redes, de, digamos, pedir a los autores reconocidos que nos apoyen nuestras revistas pequeñas es de gran importancia, y estos eventos ayudan para eso, ¿no? Entonces, tendríamos que hacernos algunas preguntas como, entonces, ¿quiénes establecen las agendas de trabajo de los investigadores? ¿Acaso son los países o las instituciones los que dicen cuáles son los temas de importancia? ¿O nosotros mismos tenemos la responsabilidad de buscar esos temas que son más importantes ante la ciencia en la cual laboramos, ¿no? Entonces tenemos el primer, digamos, mala práctica que hemos encontrado, y tiene que ver con el pago por la elaboración de artículos o la inclusión en artículos. Algunos autores lo llaman autoría regalada, porque tiene que ver con, muchas veces, y me ha pasado en grupos de investigación, he escuchado conversaciones como que, mira, vamos a incluir a este autor en el artículo porque es reconocido en el área, aún así cuando no haya trabajado en el desarrollo del documento, y entonces gracias a que lo incluimos a él vamos a tener citas o la revista nos va a aceptar, etcétera, etcétera. Luego tenemos algo que también denomina otro autor, redes de reciprocidad, que muchas veces entre grupos de investigación decimos yo te incluyo y tú me incluyes, aún sin trabajar en los documentos. Y como les digo, es un tema un poco álgido, muchas personas me miran así como, ¿de qué está hablando? Si eso en algunos contextos es como práctica común. Discusión sobre el orden de los autores, esto también se ha discutido en muchos documentos, porque muchas veces en las instituciones imponen que el catedrático más elevado debería ser el primer autor cuando se hacen los artículos como norma, o que, por ejemplo, el tutor de la tesis debe ser el primer autor y de segundo el estudiante, cuando el orden de los autores es determinado por la participación de los autores en la elaboración de la investigación o del documento. Imposición de autores, cambio de orden de autores, es decir, algunos de los elementos que encontramos. Y les coloco ahí que no se debe confundir con los servicios profesionales de arbitraje o asesoría, porque bien sabemos que hay organizaciones que ayudan a los autores a hacer una previa evaluación del documento antes de enviarlo a una revista de alto impacto. Muchos autores que van a pagar un canon por introducir un artículo prefieren hacer una preevaluación que enviarlo directamente, ¿no?
Luego la segunda es publicación en diversas áreas del conocimiento, buscando cantidad en contra de calidad. Y ahí nos encontramos, y he visto en las revistas donde participa, autores multiconocimientos. Es decir, que quieren publicar en todas las áreas que existan para tener 10, 20 artículos al año. Es decir, cumplir una cuota, pero no porque sean expertos en el área, sino por la cantidad. Es decir, prima más la cantidad que la calidad. Y tiene que ver con aumentar las estadísticas. Y el tercero, y más preocupante aún, que tiene que ver con el mal uso de información recolectada o generación de información para publicar. Y ahí tiene que ver con invención de datos, sesgo a lo positivo para beneficiar las organizaciones, o incluso, como he visto en muchos estudiantes de doctorado, hacerlo más fácil. Es decir, si el análisis se me hace más fácil, orientar los datos hacia lo positivo, hago un sesgo a los datos o invento unos datos, y así mi tesis no se me hace más complicada. Entonces, esta es otra de las prácticas que hemos logrado ubicar, ¿no? Básicamente, de eso es lo que les vengo a hablar, y les digo que, bueno, aun cuando varios científicos han hecho referencia a estas prácticas, creo que poco es lo que nosotros como académicos hemos discutido y hemos establecido algunos estándares acerca de qué hacer o qué no hacer, o qué aceptar y qué no aceptar en los ámbitos académicos donde participamos, porque muchas veces se convierte en norma una práctica que no es realmente ética, pero que se ha convertido en norma a través del tiempo. Les coloco algunas revisiones iniciales que hemos hecho. De todas maneras, como les digo, en ResearchGate pueden investigar, y tenemos ahí algunos otros documentos. De esta investigación ya hemos elaborado un capítulo de libro, un artículo, es decir, que vamos avanzando en eso. Y les hablo ya para culminar, de la encuesta que hemos realizado. Hemos hecho una encuesta a través del Internet, y hemos avanzado con una encuesta con 139 respuestas sobre las prácticas actuales usadas por los investigadores en América Latina, en donde, bueno, también encontramos un problema en la encuesta, que muchos investigadores no quieren hablar de este tema, ni quieren hacer referencia a lo que practican o no como práctica común, digamos, en el desarrollo de las investigaciones. Como algunas conclusiones, tenemos que las políticas de los países deben reconocer la importancia de educar a los nuevos investigadores. No podemos seguir educando nuevos doctorandos o investigadores que van iniciando la carrera, inculcándoles estas prácticas que, digamos, van en detrimento de la ética del científico. Debemos garantizar la formación de nuevas generaciones en beneficio de la ciencia y el avance de las naciones, pero desde la integridad. Es decir, no desde la trampa, desde pedir más cantidad que calidad. Y los resultados de dudosa procedencia y de poco valor científico en gran cantidad de documentos presentados, así como el engorde de currículo mediante prácticas como las que hemos hablado, por parte de algunos autores que empañan el ejercicio de las actividades investigativas. Es decir, así muchas veces nos hacemos la pregunta, y más adelante yo les coloco en el tema del aporte, el movimiento que se ha promocionado últimamente, que tiene que ver con la slow science o la ciencia lenta. Es decir, la ciencia necesita de pensar, la ciencia necesita de un tiempo de análisis. No es, digamos, no es común, hay investigadores que sí lo han hecho, que un investigador publique 10, 20 artículos al año. Es decir, en qué momento del año tuvo para pensar y desarrollar su trabajo de investigación. Entonces yo creo que es deber desde digamos, los editores de revistas, los mismos círculos académicos, comenzar a promocionar que, bueno, está bien, la productividad es bien recompensada, pero más allá de eso tenemos que hacer academia, es decir, hacer ciencia desde la integridad. Bueno, básicamente esa es mi presentación, y muchas gracias por escuchar. Bueno, pues dentro de esta sesión de comunicaciones sobre gestión y políticas editoriales, gracias, Wiley, por hablarnos de este efecto negativo que pueden tener la presión en la producción y las evaluaciones continuas, que son de gran impacto, que pueden ser de un impacto negativo en la conducta de los científicos. Ahora nos vamos al tema del mejoramiento del código, que nos va a dar Cuauhtémoc Jiménez Pérez. Si quieres presentarlo, por favor. Gracias, buenos días. Les voy a compartir solo una parte de un proyecto donde buscamos, a través de los archivos JATS,
generar todos los formatos de lectura para nuestros artículos. Brevemente les comento, Científica es una revista que ya tiene 22 años y que todos sus procesos están pensados para la versión impresa, es decir, vamos 2 pasos atrás. Apenas este año tuvimos el ISSN electrónico y había que pensar les comento, desde el año pasado qué teníamos que hacer. Desde el inicio se convino que habiendo 2 personas a cargo en el equipo editorial, aparte el equipo científico, se dividiera la que tiene como eje la dictaminación y la que tiene como eje la producción de los formatos, que es donde yo participo. Lo que nos hizo mirar hacia otro lado fue esta posibilidad de tomar los JATs y a través de un proceso automatizado, pues generar todos los formatos de lectura. Nos estamos concentrando en el HTML y lo que necesitamos en el HTML, bueno, son 3 elementos. Descubrimos 3 elementos: la hoja de estilo XSL, la hoja de estilo CSS y un procesador que lea y transforme las instrucciones XSL. Quienes tienen ya plantillas de HTML, quienes tienen resuelto eso, bueno, tienen simplificado parte de este proceso. Es esta plataforma de software libre que nos permite trabajar con todos los archivos, con todos estos archivos, y aparte tiene una conexión a un transformador de instrucciones XSL. La idea un poco para contextualizar es, tenemos un elemento, un texto, una figura, una fórmula, algo en la etiqueta de JATS, la llevamos a la etiqueta de HTML, por medio de la hoja de estilo CSS le damos el formato en el navegador, y eso es lo que queremos codificar y automatizar. Existe este archivo que es de descarga libre y que transforma. El problema aquí es que utilizamos diferentes etiquetas dependiendo del tipo de área, aunque sea un estándar. Para transformar no necesariamente utilizamos todas las etiquetas. Tiene más de 4.000 líneas de código y sí se necesita ser experto para poder depurar eso y trabajarlo. Nosotros pues hicimos un lado eso y empezamos un poco con algo más simple. ¿Cómo se ven las etiquetas? Bueno, rápido, el ISSN está ahí en rojo. Lo que hacemos es, lo tomamos del JATS, ahí se ve entre los bloques azules un poco la instrucción, que son carpetas, ¿no? Pareciera que estamos entrando en una carpeta. En realidad el programa lo que hace es llamar el contenido que esté ahí y pedirlo que lo coloque en el HTML. En realidad el HTML y el XSL es una combinación de etiquetas, digamos, es un programa dentro del HTML. Y bueno, se presenta el ISSN como queramos verlo en la página web. El método para realizar esto, bueno, está en esta liga. Pero vamos a la parte que quería hablar, que es la mejora. ¿Qué pasa con esto de la mejora? Bueno, estamos haciendo finalmente un proceso de desarrollo de software, utilizamos este estándar. Y bueno, algo que nos pide el estándar es un instrumento. Todos conocemos este documento, tiene una hoja de toma de datos que la hemos utilizado mucho desde que la pudimos ver, sobre todo porque los parámetros, está el parámetro original, el número del parámetro original de esa hoja de toma de datos en la primera columna, nos daba estos 3 aspectos: inclusión, presentación, ubicación, y eso era muy útil para lo que queríamos hacer. Ahorita comento más acerca de esto. Las carpetas, tenemos las carpetas de JATS con sus archivos correspondientes que nos entrega la herramienta de Marcali, que es donde marcamos en el momento en XML. Se tomaron 30 archivos JATS y se llevaron al HTML, es decir, con este instrumento que son 25 parámetros, se realizaron 30 trabajos con esa lista de código. Esta es la lista, y ese número que aparece ahí son los errores. Pensemos un poco en la automatización. Lo que queremos es darle clic y tener nuestros formatos, en este caso nuestro HTML, es decir, esos errores deben ser 0.
lo que pasó aquí es que de 2.250 casos tenemos 185 errores, y bueno, había que trabajar para depurar eso y llevarlo hasta cero. Aquí se ve un poco el orden de donde había problemas. Y bueno, esta es un poco la estructura general. Nuestro código al momento tiene 302 líneas, tenemos el control y podemos trabajar con él, y es el que nos permitió llevar a cero estas incidencias. Un poco la lógica es, en realidad es sencilla. Lo que hace el programa es busca contenidos, si no encuentra algún contenido, pues se salta y va retomando todo lo que necesitemos del JATS hacia nuestro HTML. Dos observaciones. Nada nos salva de un error de etiquetado, ¿no? Y habría que pensar en estos procesos de que tenemos que ir al XML a ver cualquier problema que haya ahí, que nos pueda mostrar el HTML. Y bueno, al menos en este proceso donde estamos codificando nuestros procesos automatizados, no conviene entrar a la corrección del HTML, porque lo que pasa es que pues se pierde la automatización, ¿no? Bueno, no hay problema, ya está en HTML y nos tendremos ahí a corregir o a editar. Bueno, la idea es reducirlos, al menos en este proceso. ¿Por qué? Porque en algún momento habrá un error en el HTML y habrá que corregirlo, ¿no? Y la recomendación será la misma. Esperemos que el código ya no tenga ese error, sino regresarnos a la etiqueta de XML. Las recomendaciones en este proceso, en lo que estamos haciendo, es el caso de las ecuaciones. Nuestra revista de ingeniería, bueno, se vuelve más denso. Eso se debe tratar, digamos, aparte para eso. También en el caso de las imágenes, todo lo que estamos llevando al HTML, sí hay que pensar un poco en el proceso de diseño, de maquetación, todo antes. Es decir, debe haber algunos pasos ahí que se deben agregar y que se deben tener especificaciones precisamente para eso. Es un trabajo que se hace antes para que se hace el etiquetado y después se obtiene el formato de inmediato. La mayoría se arregla en esta combinación del HTML y el código que está de transformación de XSL. Todo se puede codificar ahí en cualquier aspecto, en ubicación, en presentación y en cualquier inclusión. Bueno, el problema concreto que tuvimos nosotros con los autores es que no teníamos necesariamente el correo de todos, y entonces eso generaba algunos problemas de espacio. La versatilidad de la referencia, recuerden que hay una referencia que tiene, hay una etiqueta, perdón, que tiene toda la referencia completa y se puede llamar para poner el HTML. Lo mejor es trabajar cada una para tener versatilidad de formato. Y el eje de esta corrección, incluso de la corrección y la codificación, es esta lista de parámetros. Es decir, hay que corregir y arreglar el parámetro pues sí, por elemento en lugar de por etiqueta. Y bueno, algo que puede ser un poco confuso y triste es que hay 3 versiones del lenguaje de programación. Entonces hay transformadores que ya no toman ciertas instrucciones. Esto también hay que considerarlo en todo momento. Este procesador que utiliza ahorita el NetBeans tiene una combinación en realidad entre la primera versión de XSLT, el 1.0, el 2.0, pero todos sabemos cómo funciona esto. Al rato será el 3.0 y habrá que modificar y hacer cambios. Bueno, para terminar, lo que les comento es que este proceso, les decía que en la liga está el cómo utilizarlo, estará la lista de cotejo en la presentación y funciona. Entonces la invitación es lo que puede servirle, lo que pueden utilizar, pues les puede ayudar a automatizar todos sus procesos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cuauhtémoc, del ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, por exponer la condición sine qua non, no hay una revista digital. Como experto en código, pues todas estas estrategias dirigidas
a la mejora de la detección de errores y tener 0 incidencias, es decir, calidad. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Ahora voy a dar la palabra a María de Jesús Martínez Pestaña, quien nos va a hablar de las reflexiones sobre la calidad de los trabajos publicados en la revista científica. Oímos tus reflexiones y bueno, ella viene de la Universidad Complutense de Madrid. Por favor, adelante. Muchas gracias. ¿Pero esto? Buenos días. Bueno, mi nombre es María Jesús. Ya me gustaría ser María de Jesús, porque eso indicaría que soy santa y no debiera estar aquí. Soy tan humana como todos. Y además esta comunicación la presento también, por supuesto, este trabajo. Son reflexiones que parten con mi colaboración con el profesor López Yepes, sentado aquí en la segunda línea, y esa es la razón por la que mi nombre ha habido una confusión y no está aquí delante. Voy a intentar ser breve porque teníamos como 15-20 minutos, así es que me limitaré a este tiempo. Y en nuestro caso lo que hemos querido plantear son simplemente unas meras reflexiones sobre la calidad de los trabajos publicados en las revistas científicas. ¿Qué tal va? Bien. Obviamente hay unos conceptos preliminares que ya están inherentes en el mismo título de esta comunicación con ustedes, que son publicidad científica, calidad y resultados de la investigación. A lo largo de estas palabras, obviamente mencionaremos y aludiremos algunas de las propuestas que ha mencionado mi colega en la primera comunicación de esta mañana. Brevemente, en esta presentación hablaremos de 4 planteamientos, empezando por las nociones de publicación científica, evaluación de la calidad y resultados, la evaluación de la calidad de las revistas científicas, la evaluación de la calidad de los artículos y finalmente mencionaremos algunas reflexiones sobre la ética de la investigación y su reflejo en las revistas científicas, que en este momento vamos a ser sumamente breves porque mi colega ha hecho unos comentarios muy sabrosos, si me permiten, ya esta mañana y no queremos repetirnos. Pues bien, en relación a las nociones sobre publicación científica, evaluación de la calidad y resultados, debemos empezar por mencionar o por definir qué se entiende por publicación científica, aunque sea algo obvio. Entenderemos por publicación científica tanto el medio de difusión, la misma publicación científica, por ejemplo, o una monografía, así como el trabajo científico que dicho medio difunde. En nuestros días, obviamente, ha crecido exponencialmente el número de publicaciones y además hay toda esa presión, como comentaba antes, para que se publique, para que publiquemos, y por ello debemos hablar de la noción de calidad, lo que es la calidad. Obviamente, hasta la aparición de Internet, pues no se dudaba sobre la calidad de las publicaciones científicas, porque se publicaba poco, en poco tiempo, no había presión para publicar no sé cuántos artículos al año, sino que había realmente tiempo para reflexionar. Ya había mencionado mi colega antes, hablando precisamente, si me ha ido esto. Bien, vale. Había hablado ya mi colega antes también de los resultados de la investigación. Se me ha ido esto, lo siento. No sé cómo volver hacia atrás. Bien, ya estamos aquí. Lo importante que son los resultados de la investigación, obviamente, porque además van a ir a la comunidad científica y hacia ellos además debe ir. Vamos a pasar al siguiente punto para no extendernos, que es la evaluación de la calidad de las revistas científicas. Obviamente, volviendo a mencionar lo que hemos mencionado anteriormente, sí que existe una cierta crisis, si nos permiten que nos refiramos así, hacia los criterios de evaluación, tanto de la calidad de las revistas, así como de los artículos y también de los méritos en la investigación muchas veces. Y probablemente porque está agravado por un exceso de competitividad.
Tenemos que recordar que obviamente las revistas científicas son sin duda el medio siempre por el que discurre la comunicación científica, y que las revistas son simplemente medio, pero actualmente, por ejemplo en España, las revistas científicas se han convertido en la herramienta que usan las agencias para la evaluación de la investigación. Y solamente, bueno, pues en esa competitividad tan feroz, solamente simplemente hay que ver el panorama de la cantidad de correos que recibimos constantemente relativos a los call for papers para publicar ya. Y muchas veces, como mencionaba Baiket esta mañana, ni pensamos si tiene DOI o tiene algún criterio que pueda ser relevante para nosotros. Nos ha parecido bien también traer aquí algunas reflexiones de Spinac relativas precisamente a la ciencia abierta. Y por citar brevemente, para Spinac, la ciencia abierta se fundamenta en 3 ejes estratégicos: el acceso abierto, los datos abiertos y las revisiones abiertas, del inglés Open Access, Open Data, Open Peer Review. Y también, al hilo de este comentario, nos ha parecido también oportuno citar aquí a Scheckman, Premio Nobel de Medicina, que ya en el año 2013 reivindicaba ese movimiento hacia el acceso abierto para la ciencia, y lo pronosticaba como el futuro en unos años, y que ya decía que, bueno, que era importante difundir la ciencia en abierto, especialmente cuando es fruto de la inversión pública y no de inversiones privadas. Pero obviamente también, si tenemos que referirnos a la calidad, tenemos siempre que pensar en citas de la calidad, entendiendo que una cita de calidad siempre es portadora de una idea científica y es base de una reflexión por los autores citantes, para la obtención también de las suyas. ¿Cuáles son las ventajas? Aunque resulte bastante obvio, de una cita de calidad. Pues por mencionar simplemente 3, las citas de calidad ofrecidas por los autores citantes permiten establecer, lo cual es muy importante, la base intelectual deudora, es decir, el conjunto de autores que han influido, que han podido influir en una investigación, y creo que todos los que somos doctores atesoramos esas deudas, ¿no? En segundo lugar, las citas de calidad, también atribuidas a los autores citados, permiten establecer la base intelectual acreedora, es decir, la contribución a la comunidad científica como expresión también, pues, de un prestigio al ser objeto de citación por otros autores. Y tenemos la suerte en CREX de contar aquí con muchísimos autores que cuentan con elevados números de citas de calidad. Y finalmente, las citas de calidad permiten también conocer el origen, la evolución y la explotación de las ideas a lo largo del tiempo. Pero bien, pasando ya a nuestro penúltimo aspecto, que es la evaluación de la calidad de los artículos, el tema de la calidad de los artículos debemos también observarlos desde una doble perspectiva, desde la necesidad en la que el investigador de poder analizar, por ejemplo, la calidad y consecuente utilidad de los trabajos sobre los que ha de investigar y documentarse, pero también se debe asegurar que los trabajos o artículos que envíe, por ejemplo, a una revista científica, pues contengan también garantías sobre una posible publicación, o por lo menos que en tiempo y forma se le comunique y no al cabo de varios meses. Pero para ello nos ha parecido también importante señalar un método para hacer posible ese proceso que permita conocer los contenidos y obtener nuevo conocimiento, que sería, bueno, pues el tener en cuenta siempre que debe ser una lectura crítica, que siempre lo realizamos cuando estamos realizando una investigación. Brevemente se mencionan como objetivos de la lectura crítica, en primer lugar, el discernimiento en profundidad del contenido de un documento o de una investigación. En segundo lugar, el aprendizaje como capacidad de reflexión que va a suscitar nuevas ideas y nuevo conocimiento.
Y finalmente, el aprovechamiento de esas ideas presentes en los documentos examinados que van a permitir aprender nuevos contenidos. La lectura crítica va a permitir se puede aplicar obviamente a documentos individuales, pero también va a permitir, puede permitir también establecer un método comparativo. Y en ese sentido creemos que es importante, aunque se realice de una forma casi inconsciente muchas veces, pero sí tener en cuenta realizar, por ejemplo, lo que podemos definir como un test de urgencia, en el que vamos a describir simplemente unas cuestiones brevemente, porque además han sido planteadas al principio de esta mañana, en la que siempre cuando leemos un artículo, por ejemplo, para una investigación, tengamos que tener en cuenta y preguntarnos ciertas cuestiones en relación, por ejemplo, al resumen, es decir, figuran todas las partes en el resumen, por ejemplo, introducción, objetivos, metodología, etcétera. Figuran también las palabras claves adecuadas y en un número adecuado, como se mencionaba también esta mañana y no queremos repetirnos, así como otras cuestiones relativas, por ejemplo, al título. Es breve, no es más extenso, ya que ahora, por ejemplo, prima el que sea más extenso y define realmente el contenido del artículo. Preguntémonos también por la autoría, está bien representada, cuántos autores hay, realmente es relevante que para un trabajo de este calibre que solamente es descriptivo haya tantos autores, etcétera, etcétera. También teniendo en cuenta, por supuesto, si el objeto está bien planteado, así como el método, el estado de la cuestión, el contenido del texto en cuestión, por supuesto, el aparato crítico y las conclusiones. Y ya finalmente, aunque se ha hablado de ello, por lo tanto, simplemente mencionar que es muy importante en todo proceso investigador tener claro unas cuestiones éticas que van a afectar a los pilares de la investigación científica y que van a ser definidas en 3 apartados de ese proceso investigador y que afecta tanto a la ética de los sujetos investigadores, por ejemplo, si pensamos en una tesis, investigador y director, la ética del objeto de esa investigación, también pensando, por ejemplo, en una tesis, el tema, si es adecuado, método, fuentes, y por supuesto la ética de los resultados de la investigación, que no exista sesgo, etcétera, etcétera, como ha sido mencionado a lo largo de esta mañana. Y ya para no extenderme mucho más, porque todavía queda una parte muy importante, obviamente existe una cultura desmedida de la evaluación actualmente. Creo que todos, a lo mejor a los grandes, a los dioses de la investigación no les afecta tanto, si me permiten la expresión, pero los que somos más pequeños conocemos muy bien la presión que tenemos para investigar, además para investigar en cierto tipo de publicaciones, y ello plantea muchas veces situaciones de conflicto ético, por ejemplo, que si la persona de mayor jerarquía también ha colaborado en esa publicación, simplemente por jerarquía figure primero, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya ha sido mencionado en la primera e interesante ponencia de mi colega esta mañana, así que no me voy a repetir. Y a modo de conclusiones finales, simplemente mencionar 5 que mencionamos brevemente. Precisamente la primera relativa a la fiebre de la publicación, la segunda relativa a los criterios de evaluación de la calidad, que también son muy importantes, el tercero relativo al método del análisis cualitativo de citas, lo importante que es la noción de cita de calidad, el cuarto relacionado con la importancia de la lectura crítica, especialmente fundamental para todo investigador. Y finalmente, y por último, teniendo en cuenta que muchos de los posibles fallos también éticos que existen en el devenir del investigador muchas veces aparecen condicionados por la presión que se sufre a la hora de publicar. Y me van a permitir, esta comunicación ha sido realizada con el profesor López Yepes. Precisamente este congreso CREX es sobre las publicaciones científicas, y me ha parecido interesante mencionar algunas de las publicaciones que ha dirigido el profesor López Yepes, documentación de las ciencias de la información, con datos de NIAR, de la Universidad de Barcelona, que lo pueden ver posteriormente,
así como la Revista General de la Información y Documentación, creada en el año 1991. Una tercera, de la que también ha sido creador, pero que solamente duró 2 años, Journal of Spanish Research on Information Science, que, como les digo, duró solamente 2 años. Y una tercera que queremos presentar como primicia, y creo que Gerardo me debe estar escuchando en cabina, que es la Revista Panamericana de Comunicación Científica. Ha sido presentada en el campus de la Ciudad de México hace nada y nos gustaría aprovechar la oportunidad y presentarla aquí. Está la versión en papel, que aunque resulte un poco antidiluviano, nos ha parecido bonito hacerlo también en papel. Por supuesto, está la versión también electrónica y además, bueno, les comentaré algunas características. Tenemos un vídeo además de presentación, porque en la versión online también aparece, aparecen unas partes en vídeo que nos gustaría que Gerardo se me escucha desde allí, que en un momento dura 1 minuto y 23 segundos y habla mejor que yo de los objetivos de esta nueva revista Panamericana. Hola, soy Mariano Navarro, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Bienvenido a la Revista Panamericana de Comunicación. Los académicos que concebimos y trabajamos en este proyecto estamos muy contentos de que haya visto la luz en su primer número y hay mucho que celebrar con el nacimiento de una revista académica. Es un órgano de difusión de la investigación en el campo tan apasionante de la comprensión y el estudio de los medios de comunicación y las relaciones comunicativas humanas. Como cualquier revista académica, esta revista contribuye a difundir el conocimiento de una realidad tan cotidiana como es la comunicación y que al mismo tiempo es tan compleja y tan determinante en cómo nos entendemos los seres humanos. Esta revista también tiene el propósito de estar atenta a las tendencias más relevantes en el estudio de la comunicación y los medios. Y por tanto invitamos a toda la comunidad científica a que esté al pendiente de las convocatorias que se van a ir produciendo para invitar a las contribuciones y seguir generando juntos una comprensión mayor de estos fenómenos tan apasionantes y tan complejos como es la comunicación, los efectos de los medios y el impacto que tiene en la sociedad. A todos les agradecemos mucho la atención y les invitamos a estar al pendientes de este proyecto científico académico que con tanta ilusión hoy presentamos. Muchas gracias. Pues muy bien, simplemente para finalizar, comentarles que el editor es el profesor José López Yepes, el presidente del Consejo Científico de la Revista Panamericana de Comunicación es el doctor Mariano Navarro, y además mencionar también que en el Consejo Científico están personas que algunas de ellas están presentes aquí, así que me voy a tomar la libertad de mencionarlas, como son el mismo Mariano Navarro, por supuesto, José Luis Ortiz Garza, Manuel Bernal, o también por mencionar a Agustín Vivas, a Félix de Moya, también aquí presente, a José Ignacio Aguadez, o también a la profesora María Teresa Fernández Bajón de la Universidad Complutense, o la misma Elba Díez Cerveró de aquí de Guadalajara, entre otros investigadores también en el Consejo Científico. Y recordarles que será de publicación anual de índole monográfico, y el Consejo Científico, además, según figura en el objeto de la publicación, espera también sugerencias para las publicaciones y está disponible inicialmente en papel, esperemos que por algunos años, y en versión también online, y se añadirá, por supuesto, además como sugerencia, se añadirá el DOI a los artículos y, por supuesto, el tipo de cita que se debe, sugerida para cada artículo. Todas las recomendaciones para publicar aparecen al final también de la revista en papel y, según me han contado, creo que en 2 meses responden cuando se envían los artículos. Nada más y muchísimas gracias por su atención. Bueno, María Jesús, muchas gracias por compartir estas reflexiones. Gracias al profesor López Yepes también. Y mencionando la Complutense, es verdad esta presión que tienen los científicos por publicar. Arturo de la Orden Líos, gran investigador de la educación a gran escala y quien falleció el año pasado, fundó en la Universidad Complutense de Madrid
el Departamento MIDE de Medición y Evaluación de la Intervención Educativa. Y decía que cuando esta presión, cuando los resultados, en este caso de la producción científica, dependen de una política educativa, en donde están alineados pues los sistemas de investigadores, que entres a un ranking y sobre todo los estímulos económicos, querámoslo o no, van a tener un inmenso impacto en las instituciones y en la conducta de los investigadores. Se me ocurre que, como comentó la colega Lorena Piloni, pues es la interlocución y el diálogo con las agencias gubernamentales para modificar, en dado caso, ciertos indicadores que puedan considerar los investigadores pues incoherentes. Para terminar esta mesa sobre gestión y políticas editoriales, pues hay algo que también nos hemos preguntado, yo lo pregunté por ahí, que es los modelos de publicación anticipada o la publicación continua en las revistas latinoamericanas. De Jorge Polanco Cortés, esta ponencia la va a presentar también como coautora y presentadora Liliana Andrea Sánchez Islas de la Universidad de Costa Rica. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, soy Andrea Sánchez de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy editora asociada de Latindex y el proyecto fue un proyecto colaborativo, fue un trabajo equitativo y bueno, agradezco mucho la oportunidad de presentar esta investigación, la oportunidad de estar en esta mesa distinta porque en su mayoría somos mujeres y eso me hace muy feliz. Entre colegas, gracias. Bueno, les voy a presentar lo que es el resultado de esta investigación que realizamos el colega Jorge Polanco Cortés de la Universidad de Costa Rica y su servidora, ¿sí? Nuestro interés principal fue realizar un estudio comparativo de la situación que teníamos en nuestras universidades respecto a la publicación anticipada o los modelos de publicación continua. Es decir, nos interesó saber cómo están nuestras respectivas universidades en estos temas, cuál era la situación. También nos cuestionamos cuál es esta misma situación o cómo eran considerados estos modelos para los criterios de selección que tenían los índices regionales. En este caso nos enfocamos a Cielo, Redalic y Latindex para saber si contemplaban o no este tipo de publicación, si se comentaba o cuál era su observación al respecto. Lo que hicimos, bueno, fue una revisión bibliográfica, contemplamos las definiciones, hicimos una revisión de sitios web de las revistas, los sitios web propios de las revistas, los indexadores también, revisamos sus criterios y hicimos una comparación e análisis de datos. Bueno, de entrada tuvimos un problema, sí, encontramos una situación un tanto compleja. Si ven un poco las definiciones, encontramos que se retoman de distintas formas. Hay distintas formas de llamar a este tipo de publicación dentro de nuestras universidades, dentro de nuestras áreas, y sí los puse de forma aleatoria porque así, cuando nosotros los íbamos leyendo, hacíamos la cabeza así como, ok, aquí está de esta forma, aquí se dice de esta forma. No había un consenso en una definición tal cual de este modelo de publicación. Al igual que la forma en que se señalaba, a veces se comentaban en inglés, a veces se comentaban en español, entonces no encontrábamos algo definitorio. Bueno, en la revisión bibliográfica no hay un acuerdo, simplemente encontramos puntos en común. En los puntos en común fue que, bueno, era un lanzamiento inmediato en línea del artículo que ya estaba listo y que era necesaria la implementación del DOI y del e-location, del e-location ID, perdón. Bueno, les presentamos un poco de los debates que nosotros nos encontramos. Estas son algunas definiciones que nosotros consideramos, tiene cada una sus fuentes.
Están algunas que hablan de la publicación periódica que lleva a la desaparición de la publicidad. También está llamado como definición de ahead of print, que es la de Cielo Chile, y la publicación anticipada, que está puntualmente señalada también del otro lado. En inglés también encontramos algunas definiciones. Y bueno, habla sobre usan de sistemas electrónicos para ganar flexibilidad, habla de vistas tempranas. Encontramos mucha diversidad en esta investigación. Y bueno, para compilar lo que fue la publicación anticipada, encontramos que se considera también, o se le llama ahead of print, o primero en línea, también se le llama así. Y bueno, la publicación en línea es básicamente la publicación en línea de las versiones finales de los artículos antes de que sean publicados en un fascículo regular. Los artículos ya han pasado por todo el flujo editorial de la revista y no podrán tener cambios en sus comentarios, en sus contenidos. Carece de identificación de volumen, número y página. Cielo recomienda la inclusión de estos artículos en los números regulares del mismo año de publicación. Les agregué la guía Cielo para publicación avanzada de artículos, la publicación anticipada, que es donde, digamos, encontramos mayor precisión de cómo es este proceso, ¿sí? Es decir, tenemos en el proceso editorial, tenemos lo que es el artículo, llega el artículo, se procesa, después se sube como artículo publicado, publicación anticipada, y posteriormente, pues bueno, se van definiendo los órdenes de los artículos y ya se encuentra en una publicación definitiva, es decir, ya se mueve ya a un ejemplar ya numerado. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades de la publicación anticipada? En este caso se recomienda para las revistas que publican en versiones impresa y en línea, ya que la revista mantiene su periodicidad y continúa utilizando la paginación secuencial de los artículos. Acelera la publicación y la visibilidad de los textos completos sin tener que esperar a que se forme el número completo, es decir, el artículo ya está circulando y por tanto pues anticipa la indexación en bases de datos y el recibimiento de citas, ¿sí? Tenemos ahí abajo un ejemplo de una revista de Costa Rica que utiliza este método. Por su parte, la publicación continua, bueno, encontramos que no es necesario esperar la composición completa de los números. Los artículos son publicados en línea individualmente, son aprobados y ya tienen la formación editorial final. Se pueden eliminar la periodicidad, el año de publicación del volumen se considera como único periodo, se organiza en sumarios por secciones generalmente y hay 3 formatos de publicación continua, que son los que retomamos de Cielo de igual forma. Está el modelo del volumen único, está el modelo del número en abierto y está el modelo de varios números en abierto. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades de la publicación continua? Su principal objetivo pues es acelerar la publicación final de los artículos, ¿sí? No es necesario esperar a completar una edición entera, es decir, no tenemos que esperar el año entero a publicar los artículos. Por tanto, tienen mayor tiempo de exposición, es decir, van a estar recibiendo citas y el proceso de gestión editorial resulta más flexible, es decir, no tienen que esperar a que tengan todo su bonche de artículos para empezar a procesarlos, hacerlos, etiquetarlos, marcarlos, etcétera, sino uno por uno van recibiendo, lo van realizando, completando y se va subiendo, ya están casi listos. Tenemos ejemplos de la Revista Mexicana de Biodiversidad y por la parte de Costa Rica el Anuario de Estudios Centroamericanos que manejan este modelo. Bueno, eso es como lo encontramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa a situación, a las prácticas mundiales? ¿Cómo se consideran estas prácticas?
porque muchas de las veces tenemos, digamos, la teoría editorial que nos llega, que sabemos, que queremos implementar en nuestros países de América Latina, y bueno, no sabemos realmente cómo lo estamos, si se está tropicalizando este uso, esta publicación, o si estamos entendiendo correctamente. Las prácticas mundiales pues nos dicen que hay diversas revistas que están utilizando este modelo. Sin embargo, por ejemplo, si ven la segunda columna, habla de una publicación continuada que mantiene cierres semestrales, y posteriormente hablan de que van a adaptar las características originales de los preprints. Es como una mezcla un poco compleja. Cuando leemos las instrucciones de los autores realmente no comprendimos qué hacían con los artículos. Es como una mezcla, ¿sí? Entonces es como una muestra de ver cómo se está haciendo esta práctica en nuestros países. Eso fue interesante de identificar. Hay otros ejemplos de las revistas que señalan muy completa o muy explícitamente qué es lo que pasa, cuál es el proceso de los artículos. Y bueno, posteriormente de que hicimos esta revisión bibliográfica, nos fuimos a hacer la revisión de nuestras casas, es decir, de nuestras universidades. ¿Cuál es la situación de la publicación en nuestras universidades? Y bueno, no fue sorpresa porque cada quien ya conoce su casa, y encontramos que precisamente la periodicidad que prevalece en la Universidad de México, la Universidad de la UNAM, es semestral. También la periodicidad semestral pues tiene un alto índice en la UCR, siendo, por ejemplo, publicación continua la que tiene la menor frecuencia de publicación, ¿sí? Se revisaron un total de 105 revistas de la UNAM, de las cuales se identificaron solamente 3 que utilizan publicación continua. Se revisaron una a una, se revisaron a pie los sitios, y solamente se identificaron 3 que utilizan. De la UCR se tomó una muestra de 48 revistas que tiene la universidad, y se identificaron 5 revistas que están manejando estos modelos. Posteriormente, lo que realizamos, bueno, fue la creación de unos modelos. Dijimos, bueno, ¿cómo están? ¿Qué es lo que están haciendo nuestras universidades por las revistas? ¿Están considerando adecuadamente o adaptando adecuadamente este modelo? Si no, ¿cómo? ¿Qué encontramos? Nosotros nos encontramos estos 4 modelos, que es como están trabajando nuestras universidades con este tipo de publicación. Encontramos un primer modelo que se abre un número en el periodo correspondiente y se publica todo lo que se aprueba en ese periodo. Por ejemplo, la revista enero-junio de 2019 publica todo lo que aprueba en enero-junio de 2019. Otro modelo, el modelo 2, que se publica un número ahead of print, volumen 0, número 0, y cuando es el momento se mueven los artículos a un número regular. El modelo 3 se publican los artículos individualmente correspondientes al siguiente número según su periodicidad. Por ejemplo, en julio-diciembre de 2018 se publican los artículos correspondientes a enero-junio de 2019. Y en el modelo 4 se publica un solo volumen anual en el cual se publican todos los artículos. Estos son los modelos que nosotros identificamos en nuestra pequeña muestra, si quieren verlo así, de cómo está trabajando nuestras universidades con estos modelos. Y bueno, fue el modelo 3, en el que se publican los artículos individualmente, correspondiente al siguiente número, el que tuvo, digamos, el mayor uso por parte de nuestra muestra. Ahora nos pasamos a cuestionarnos cómo calificar los índices la publicación anticipada o continua. Bueno, para ello nos fuimos a revisar los criterios que tienen. Contemplamos el criterio del catálogo LatinDex, que son los criterios 2.0,
en la cual, bueno, sí se hace una mención explícita de la publicación continuada y solamente se solicita que se declare la fecha, el mes en que cierra o el mes en que cierra el fascículo. Redalic no tiene algo en específico, solamente señala que es importante realizar la especificación de periodicidad. Se debe de precisar y los meses que comprende el periodo de la publicación, así como cada fascículo, no hace ninguna mención sobre publicación anticipada ni la contempla. Posteriormente, El Cielo Brasil, la traducción en español, solamente destaca, obviamente, que la periodicidad es un indicador del flujo de la producción científica y es también un indicador relacionado con la continuidad y la velocidad de la comunicación, pero no va más allá. En específico, en los criterios de Cielo México están divididos en 2 puntos. Señala el primero la mención de la periodicidad, que pide que se manifieste simplemente la periodicidad, si esta es la frecuencia de publicación, bimestral, trimestral, etcétera. Y más adelante hace un desglose sobre la periodicidad y una, digamos, recomendación sobre la periodicidad o frecuencia que depende del área temática, las recomendaciones que ellos ofrecen. Cielo Costa Rica se apegaba a la traducción que vimos anteriormente, a esta traducción de Cielo Brasil en español. Y bueno, en inglés sí encontramos una mención explícita sobre la publicidad continua y una recomendación precisamente a que se realice este tipo de publicación. Ahí sí la encontramos tal cual. Bueno, y finalmente, ¿a qué fue lo que encontramos? ¿A qué fue lo que llegamos? Bueno, la literatura obviamente hace evidente que es necesario volver más rápida la publicación de artículos. Es decir, proponemos a nuestras universidades sobrepasar ese límite de velocidad de 6 semestral a, obviamente, lo ideal que nosotros proponemos, que es la publicación continua. ¿Qué es esto? Pues bueno, es un modelo de publicación centrada en el usuario, es decir, lo que necesita el usuario es velocidad en obtener la investigación y, por tanto, este modelo pensamos que sería el ideal. Lo que deseamos también, bueno, lo que encontramos es que es una aplicación adecuada en la modalidad de publicación. Como ya vimos anteriormente, hay muchas revistas que adaptan, tropicalizan, prueban o no sé cómo decirlo, experimentan con este tipo de publicación, ¿no? O hasta inventan una nueva forma basada en. Entonces, lo ideal sería que se retomara la esencia de este tipo de publicación para que todos, digamos, que estemos vayamos en el mismo camino. Bueno, también señalamos o encontramos que el modelo número 1 es el único que podría interpretarse como un atraso en el cumplimiento de la periodicidad, ¿sí? El modelo número 1 era donde tenía que esperarse para poder soltar los ejemplares. Entonces, ahí podría solamente, lo notamos nosotros, que podría considerarse como algún tipo de retraso, es decir, no se está utilizando adecuadamente el modelo. También nos resaltó el considerar el área temática, es decir, en ciencias sociales probablemente podríamos hacer esta publicación o sería más sencilla esta publicación anticipada, pero también nos cuestionamos sobre las áreas, por ejemplo, médicas, qué tanto hay que revisar, qué tanto hay que valorar, analizar, no lo sé. Entonces tenemos aquí muchas cuestiones o dudas que podremos resolver. Y bueno, recomendamos que las revistas incluyan en sus normas de autor, si van a contemplar esta modalidad de publicación, que dejen claro al autor cuál va a ser la dinámica de publicación de la revista, ¿sí? Y que se definan, ¿no? Y que se definan claramente cómo lo van a considerar. Y bueno, también no lo agregamos ahí, porque
se nos ve en esta versión, pero obviamente esperamos de los servicios de información que también consideren estas formas de publicación y en su medida pues también la impulsen, digamos que en beneficio de la ciencia de la región, ¿no? Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Bueno, pues abrimos entonces una sesión de preguntas sobre esta mesa de gestión y políticas editoriales, donde nos han hablado pues de mejoras en esta gestión y políticas, ya sea en la conducción y gestión ética, mejoras en el código, mejoras en la calidad y contemplar, claro, si hay una mejora en la revista en general, reflexionando con detalle en la periodicidad de la revista, ya sea en un modelo como antes o centrado en el usuario. Entonces, ¿quién quisiera hacer una pregunta y a quién? Sí, atrás. Buenos días. Al colega Cuauhtémoc, que comentó sobre la validación de código, si ha revisado el Document Type Definition que maneja Cielo, básicamente Cielo Brasil para todos los nodos nacionales, y que podría usar como referencia para identificar procesos y acortar actividades de validación a través del parser, ¿no?, que manejan ellos. Y otro para la colega que comentó la última participación, si han identificado retos o oportunidades a nivel de manejo de actividades de la ciencia abierta, específicamente la liberación del proceso de revisión por pares, por ejemplo, o el tema de políticas de autoarchivo a nivel de revistas con Ahead of Print o prácticas de publicación continua, ¿no? Muchas gracias. No tenemos esa parte en el proceso, y en este caso lo que hacemos, nos centramos en la salida. En mi caso me estaba centrando en la salida, que es un validador del HTML, ¿no?, el que da el mismo www, para ver qué pasaba con el producto, pero no nos regresamos al XML, lo que nos entrega el Marcali, que es lo que utilizamos para la producción. Sí, lo que identificamos nosotros no llegamos tanto a analizarlo ahí. Digamos que en nuestras universidades vamos lento. Entonces, para llegar a donde tú nos comentas, todavía falta un poco de camino. Es decir, si todavía no estamos abriéndonos en cuestiones al menos de periodicidad, estos otros temas también están todavía un poco lentos, un poco en stand-by, ¿sí? Va a haber un congreso iberoamericano en la Universidad de Aguascalientes, por cierto, sí, ¿verdad, Lorena? Y que precisamente retoma estos temas de ciencia abierta, ¿sí? Y también tenemos en la cabeza, bueno, yo tengo en la cabeza hacer una investigación precisamente sobre ciencia abierta y editores. Entonces, vamos en el camino. Aún no exploramos todavía esto, no encontramos todavía algún impacto que podamos identificar o que te pueda yo comentar. La señora aquí, y después Tomás, y después para allá. Sí, la colega aquí. Buenos días, soy Rosa Zeta de Pozo, de la Universidad de Piura, de Perú. Como editores tenemos en realidad... estamos aprendiendo mucho y tenemos muchas dudas también. En el caso de WeLadies, nos enfrentamos, vamos a decir, con algunas de estas cuestiones éticas, ¿no? Quería preguntarle si esta encuesta que ha realizado, la ha realizado a editores o solamente a investigadores o a los dos en toda América Latina.
Hemos hecho la encuesta abierta, es decir, que pueden participar editores, investigadores. Hemos hecho una amplia invitación a través de bases de datos de correos que tenemos y a través de ResearchGate, y hemos tenido, eso sí, más participación de investigadores, pero estamos tratando de mejorar lo que ha fallado en el proceso para hacer una nueva encuesta y poder llegar más ampliamente. Y luego establecía como una clasificación de las faltas éticas, vamos a decir, señalaba 3. ¿Se han encontrado más faltas que no estén agrupadas en estos 3? Sí, de hecho, hemos revisado también otro trabajo desarrollado por investigadores, si mal no equivoco, europeos, donde hablan de 100 fallas éticas en la edición. Entonces hemos tratado de clasificarlas y tomarlas más representativas, digamos, para Latinoamérica, porque obviamente hay muchas otras más. Muchas gracias. Y a Liliana, una consulta. Usted decía que el tema de la publicación anticipada, vamos a decir, es una oportunidad para una mayor visibilidad y también un mayor número de citas. Me preguntaba si en la publicación anticipada, al no estar los datos completos, de qué manera realmente se da esa mayor citación. O si se da. Bueno, para la citación de artículos en publicación anticipada, sí pueden darse, sí hay, digamos, la forma en la cual puede citarse el artículo. De hecho, si consultamos algunos ejemplos por las revistas que están en las diapositivas, ahí está la recomendación de cómo citarse, de cómo ser citada. Si la inquietud es el DOI, pues bueno, puede gestionarse de tal forma que pueda permanecer. Ajá. Entonces, no hay, digamos, de este lado no vemos más que somos positivos y vemos, digamos, muchos beneficios. Muchas gracias. Tomás. Gracias. Yo quisiera saber si la publicación anticipada, porque hay revistas que a lo mejor están publicando ahora mismo el número de marzo de 2020 o incluso más. Hay revistas que adelantan la fecha. Esto, bueno, tiene un efecto limitado sobre el factor de impacto, las que están indexadas, limitado, porque lo que aumenta sobre todo es el índice de inmediatez, porque son citas este mismo año a artículos de este año, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de avanzar la publicación, y ahora mismo, ya digo, hay revistas que dan ya en mayo, creo, de 2020, si lo consideráis esto como una falta ética un poco, ¿no? Porque realmente están falseando, están publicando ahora y ponen una fecha posterior. Bueno, eso conversaba con mi colega Cuauhtémoc, aquí conversábamos sobre eso, pues qué efecto tenía los preprints y la publicación anticipada, porque además en algún momento cuando ya lanzas un documento a la web, que es un documento no finalizado, es decir, por ejemplo los preprints, ¿cómo controlar que ese documento no sea el que fue totalmente difundido o el que revisan las personas y sea distinto del final? Es decir, ahí hay un problema de revisar cómo habría que controlar la calidad de esa publicación continua, porque al final, bueno, como le decía él, cuando ya se lanza el preprint, ¿cómo controlas que las personas van a leer más el definitivo o el preprint? ¿O es que se saca en línea el preprint cuando sale el siguiente? O sea, habría que revisar eso. ¿Quieres agregar algo, Liliana? Sí, bueno, dos cosas. Esto forma parte también de la problemática que tenemos sobre definir qué es qué. ¿Sí? O sea, preprint es una cosa, publicación continua es otra cosa, publicación anticipada es otra cosa distinta. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos precisamente la mezcla o la confusión que existe, y aparte como el miedo. Ay, no se me va a considerar en el factor de impacto, ¿no? Ya Lorena lo ha comentado. Queremos tanto otro tipo de medición, pero siempre nos vamos a esta parte. Bueno, esta es una solución que podemos plantear para buscar otras métricas, ¿no? O sea, si vamos a cambiar, pues vamos a revolucionar y vamos a revolucionar todo.
Aquí tenemos otra pregunta, por favor. Sí, en cuanto al preprint y el ahead of print, sí es muy diferente. El preprint lo sube el autor, no la editorial, y el ahead of print lo sube la editorial. Cuando el preprint coincide con algo impreso, por lo menos en Elsevier así funciona, o con nuestra revista, el preprint adquiere la cita ya el artículo como tal, y eso ya es cita, pero si citan el preprint, la cita no le cuenta a la revista, le cuenta al autor. Ahora, el ahead of print, ese ya es de la revista. Hay revistas que permiten preprints y hay revistas que no permiten preprints. Entonces es muy diferente uno de otro. El preprint tiene un DOI y el ahead of print tiene otro DOI. Entonces, ¿cómo funciona eso? Le funciona al autor. A la revista el preprint no le cuenta, al autor sí. Nada más aclarar. O sea, y nosotros aceptamos preprints en el sentido de que tu artículo puede estar en preprint y nosotros lo vamos a revisar. Si se publica, tiene otro DOI y la cita solo nos va a contar si es sobre esa cita, no sobre el preprint. Entonces es muy diferente uno de otro y son reservorios distintos. Ok, muchas gracias por esta aclaración. Una pregunta más. Desde luego, Tomás, ¿quieres hacer un comentario? Un comentario un poco al margen de lo que se ha dicho, porque bueno, yo preguntaba antes anticipada, o sea, la revista completa ya no continua o lo que sea, o no continua, simplemente poner la fecha de dentro de medio año. No, y sobre la publicación de preprints que se hace en algunas áreas como física y demás, yo no la aconsejaría en general, porque el preprint, la definición de preprint es un artículo sin evaluar. Entonces, claro, subir esto, que puede ser que al final se rechace incluso, no tiene sentido. Y eso sí, es un artículo que de entrada no tiene DOI, porque no se sabe, o es un DOI distinto, ¿no? Entonces, yo aconsejaría a todas las revistas, y hay casos, ¿no? Publicar un preprint en Archive, recibir muchas citas, y cuando sale la publicación en la revista, la cantidad de citas es mínima, porque la gente ya lo ha leído en Archive. O sea que aunque en ciencia abierta y tal, publicar cuanto antes, bueno, con cierta limitación yo diría, porque puede interesar a los autores, pero no a los editores, no a la revista, porque se pierden citas. No hay nadie que luego diga, no, lo que cité, ahora redirigidlo a la revista definitiva. Había otras dos preguntas, ¿tenemos tiempo para ello? Nuestra colega primero y después tú, por favor, muchas gracias. Ellos. Ay, perdón, es que 3 preguntas. Sí. Pues inicio yo entonces. Sí, a ver, empieza. Quiero nada más agregar y añadir a lo que comentaba la colega. Yo estoy muy en línea con lo que ella está proponiendo. Además quisiera aportar que en nuestro caso, como estamos creando la cultura de preprint en nuestra revista, nosotros somos los que hacemos el depósito por el autor. Lo hacemos en un repositorio totalmente externo, donde se indica claramente que es un documento que no está arbitrado. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio de universidad con Zenodo. Es muy interesante ver cómo allí, desde ahí efectivamente, tal como lo mencionan, hay visitas y hay descargas. Pero el preprint no es para la revista y no es para que nosotros acumulemos citas, es para la comunicación científica y para el autor. Entonces, si estamos pensando en el preprint para nuestro beneficio como revista o como editores, estamos un poco tergiversando la idea. Esa no es la función del preprint. El preprint tiene como función poner el conocimiento lo más rápido posible en manos de los lectores. Y por esa línea va. Si ese documento eventualmente dentro de nuestra revista es rechazado, nosotros simplemente lo sacamos de nuestra lista de preprints, y ese documento con su DOI otorgado por Zenodo vive su vida separado de nuestra revista y los autores lo podrán utilizar cuantas veces lo requieran. El otro comentario que quería hacer es sobre las publicaciones y las fechas anticipadas. Un fenómeno muy interesante que nos sucedió en Costa Rica en la Universidad Nacional con Google fue que nos sancionaron entre comillas un poco y nos dejaron de recolectar las citas porque teníamos muchas discrepancias entre las fechas. Una de las cosas que tuvimos que hacer, duramos prácticamente 6 meses, todos los editores de revistas acompañados de nuestras, digamos, agencias de apoyo dentro de la universidad, fue hacer una revisión
histórica de todo. ¿Qué nos sucedió, por ejemplo? Sucedía que si las revistas tenían un histórico de impresos, se subieron a nuestras plataformas que son OJS y quedaron con la fecha, no de su publicación real, sino con la del día que fueron subidos al OJS. Entonces, habían documentos de 1977 que tenían fecha de 2014, de 2000X. Habían cosas muy evidentes que había que corregir, pero después entramos en las sutilezas que tenían que ver como cuando nosotros tenemos ya ahora a finales del 2019 listo nuestro número del 2020. Y una de las cosas que encontramos es que hay que trabajar en los metadatos, 3 en particular, que ustedes conocerán si abren el código fuente de sus artículos, donde efectivamente todos los que hacen la transición de año 2019-2020 tienen que quedar con fecha del primer día del año 2020, porque si no, entran en conflicto con la forma en la que Google cosecha los datos. Y si nosotros trabajamos como revistas en acceso abierto, donde no necesariamente tenemos acceso a métricas como las que ofrecen Web of Science o Scholar, esas métricas se vuelven muy importantes y sí hay que alinearse con ellas porque de otra forma no tendríamos posibilidad de conocer nuestras citas. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer fue alinear todas estas cosas, alinear estas 3 fechas que salen en los metadatos de nuestros artículos y con eso un poco garantizarnos que Google, además de que nos ayudó a ordenarnos y a arreglar un montón de problemas que teníamos con nuestros metadatos, nos cosecha esa información. Nada más contarles ese par de experiencias. Gracias por tu comentario. 2 preguntas más y terminamos para irnos al receso. No, es sencillamente un comentario. Profesor, de todas formas, no olvidar que los números de revistas son subentregas en el tiempo. O sea, están segmentados los números en el tiempo. Surgieron cuando existían las revistas impresas, etcétera, pero que ya ahora no tiene sentido. O sea, ahora podemos tener un volumen entero y podemos estar publicando. No tiene sentido tener, como lo han hecho y lo he visto en otras revistas, tener números del 2020 poniendo artículos del 2020 sin sentido ninguno. O sea, al final de la jornada, el objeto fundamental es que el artículo esté disponible en línea y va a estar disponible en línea, aunque sea del número de 2020 o del número que sea. Entonces, a veces los editores se amarran a los números de revista porque sencillamente tienen que cumplir. Claro, eso está mediado por las bases de datos. O sea, usted tiene declarado en una base de datos que tiene tanta cantidad de números y sencillamente lo que está tratando de asegurar cumplir con esa cantidad de números que además no tiene sentido. O sea, no tiene sentido ordenarlo de esa forma. También nos pasa que muchas veces los editores le dicen a los autores, no, tu artículo va a salir en el número 4 del 2020. Pero, vamos a ver, ¿qué necesidad hay de eso? Cuando ha surgido la variante electrónica, donde nosotros podemos estar con un simple nivel de control sobre lo que se está publicando, porque también el nivel de originalidad dentro de un volumen de una revista se lleva en cuenta, etcétera. El editor lo tiene que tener en cuenta todo el tiempo y va sacando poco a poco lo que va necesitando durante todo el volumen y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay necesidad de tener esos números adelantados por gusto, la verdad. Muy bien. María Jesús quiere agregar algo. Sí, me gustaría hacer simplemente un comentario y además con sumo respeto hacia todos los editores de revistas que están aquí, como el señor Baiguet, porque sin ellos no publicaríamos y no tendríamos acreditaciones por parte de la ANECA. Pero simplemente comentar que sí que es verdad que yo creo que uno de los grandes problemas que está existiendo es que las revistas nacieron primero en papel, obviamente, y el modelo que se ha vertido en online, en Internet, es cautivo del modelo en papel. Y efectivamente, muchas veces cuando estamos investigando y estamos buscando información o artículos relacionados con un área, nos da igual que haya salido en el número 5 del año 1, nos da igual, porque lo que queremos es el artículo en cuestión. Pero creo que con todos los cambios y revoluciones, creo que todavía se está siendo cautivo de las versiones en papel y creo que tienen que trabajar los editores, los grandes editores. Creo que tienen la llave para cambiar todo esto. Y, por supuesto, siempre de mano también de la ciencia abierta y de todo lo que podamos aprender de todos los nuevos. Simplemente quería hacer este comentario, esta sugerencia.